Amigos, en este video hablaré sobre uno de los temas que más miedo nos da a los artistas, que nos plagien nuestros propios personajes, es decir, que no los copien. Y bueno, mientras hablo de este tema, voy a estar dibujando a Harley Quinn desmembrando al Joker. Así que, ¿están listos? Vamos echando trazos. Bueno amigos, antes de comenzar este video, quiero advertirles que la ilustración que voy a hacer tendrá extrema violencia, así que quedan advertidos. Nah, no se crean, digo, nada más se va a ver un bracito por ahí, pero no es para tanto, es para todos. Y bueno amigos, entremos en nuestro tema principal del día de hoy, hablar de este miedo que nos da a todos los artistas relacionado a que nos copien nuestros personajes creados por nosotros. Estas obras que tantas ganas le echamos, nuestros sueños plasmados en el papel y que venga alguien más y que nos los copie. Definitivamente este es un miedo que a todos en algún momento nos ha dado en mayor o en menor medida y además es una de las preguntas que ustedes más constantemente me hacen desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista de qué poder hacer. Y bueno, para hablar de esto, primero quisiera comenzar diciendo que justamente este miedo es eso, un miedo que no lo debemos de convertir en una excusa para no seguir avanzando con la creación y sobre todo empezar a hacer grande, proyectar nuestro propio cómic o manga. Muchas veces este miedo, que puede comenzar siendo algo muy real o algo muy fundado, oye, pues yo no quiero que me copien mis propios personajes, se puede convertir en una excusa para entonces no seguir avanzando y se vuelve algo muy común. Yo en muchas ocasiones lo he identificado en algunos fans cuando me han hecho esta pregunta, que me dicen, no, es que, ¿sabes qué, First? Yo no he querido subir nada a las redes sociales, yo no he querido hacer el cómic y subirlo, cosas así, porque los demás lo van a ver y me van a empezar a copiar mis personajes. Y bueno, pareciera que es más una excusa para no avanzar, para no crear, para no mostrar tu trabajo que otra cosa. Entonces, aquí claramente mi primera recomendación es que no utilices este miedo como excusa. Es bien importante que comiences a hacer tu cómic y sobre todo que lo empieces a dar a conocer. Muchas veces lo que más tiempo puede llevarnos es crear una buena comunidad de fans, es decir, tener mucha gente que conozcan nuestra propia obra. Entonces, si nos esperamos demasiado tiempo y guardamos durante demasiado tiempo, estoy hablando no solamente de meses, estoy hablando de años que tenemos ahí guardado en el cajón o solamente en nuestra propia cabeza, estas ideas, estas obras, estos personajes, y no los sacamos, entonces pues nos vamos a tardar más en poder ir creando esta comunidad de fans, gente que conozcan nuestro trabajo, nuestra obra, de qué va, de qué se va a tratar nuestra historia, nuestro cómic, nuestro manga, cuáles serán estos personajes principales. Así que no esperes más, no utilices este tema de que te van a venir a plagiar. Híjole, ojalá así fuera, que realmente a todo mundo le encantara para que nos quisieran copiar nuestros trabajos. Realmente hay que entender que lo importante es ya comenzar, trabajar y sobre todo empezar a mostrar nuestras propias obras. Ahora, algo que también hay que entender es que en el peor de los casos, que sí realmente te hayan copiado y tengas tú que demostrar que fue tu obra, etcétera, etcétera, pues con mayor razón te conviene haber publicado en las redes sociales, haber mostrado tu trabajo, porque es una prueba clara de en qué momento tú empezaste a utilizar esos personajes o esos diseños, y es una forma fácil de poderle demostrar al mundo que tú comenzaste primero a utilizar esos personajes, si es que llegara a ese caso que nos imaginemos como en las películas, los abogados tratando de mostrar el primer uso del personaje. Pero bueno, en ese sentido, pues sí te convendría entonces tenerlo en las redes sociales. Así que no esperes más, comienza ya a mostrar tu trabajo, a utilizarlo. Ahora, definitivamente sí te recomiendo que puedas empezar a tener por lo menos un nivel de protección muy básico en tu obra. Y aquí la recomendación es que
Lo mínimo con lo que puedes comenzar en un proceso de protección intelectual de tus personajes principales, es por medio de una protección de derechos de autor. Este tipo de protección de derechos de autor la puedes encontrar en el INDE de autor. Hablando de México, del país México, el INDE de autor. Me imagino que en los demás países de Latinoamérica deben de haber cosas similares a estos temas de derechos de autor. Y la realidad es que no es complicado ni tampoco es caro. Estamos hablando de que la protección de una carpeta donde pongas a todos tus personajes principales, pues a lo mejor andará costando ahorita entre unos 300, 400 pesos mexicanos. En realidad no es una inversión muy grande y sí es bastante recomendable que por lo menos en derechos de autor tengas tu obra. En dos sentidos, para que en la parte psicológica tuya pues ya te quedes tranquilo de que por lo menos ya comenzaste un primer nivel de protección y te quites estas ansias de que todo el mundo quiere plagiarte tus personajes y que todo el mundo te quiere copiar. Y segundo, pues sí es una protección real, definitivamente haber registrado tus personajes en el INDE autor, derechos de autor, es algo que te puede servir muchísimo. Y bueno, siguiendo con esta idea que a veces nos ponemos como muy paranoicos con el hecho de que nos quieren todo el mundo plagiar nuestros personajes, también hay que entender que vivimos en un mundo donde todo está interconectado y más hoy en día con la era digital, el internet, etcétera, etcétera, que todo el mundo puede verlo de todo el mundo en todas partes del mundo, literalmente. Y en ese sentido hay que entender que todos estos cómics, personajes, manga, anime, todo, pues prácticamente son derivaciones de otras cosas que los artistas que lo hicieron han ido viendo, se han ido inspirando y en algunos casos pues medio copiando, medio mezclando y así van saliendo las cosas, ¿no? Entonces, pues es normal que de repente, digo, para que también nos pongamos tan paranoicos de que, no es posible, ese personaje copió, que yo a mi personaje le había puesto una capita rasgada en forma de B y ese personaje también lo tiene. Híjole, es muy normal este tema de que los personajes hasta cierto punto sean derivados de otros personajes. Lo vemos todos los días, el tema de Thanos, Darkseid, Batman, Black Panther, o sea, el Deadpool, Deathstroke. O sea, son personajes que claramente un autor se inspiró en el otro autor y pues hasta cierto punto hasta medio se parecen y así es como va funcionando el mundo. Entonces, también no nos alarmemos si de repente vemos que hay algo que medio se parece a nuestros personajes. No significa que nos hayan plagiado, no significa que nos hayan copiado. En cualquiera de los casos, pues más bien pudo haber sido un tema de inspiración o hasta una coincidencia, no es que te hayan copiado a ti exactamente tu personaje. Así que hay que entender que esto hasta cierto punto pues va sucediendo, ¿no? Incluso nosotros mismos pues nos vamos inspirando en otros personajes. O sea, por ejemplo, si yo veo mi personaje Jonathan Snyder, personaje principal de Soul Keepers, pues tiene un chaleco rojo y pues también Marty McFly de Volver al Futuro pues también tiene como que un chalequito rojo, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, pues hay elementos que se pueden ir como derivando de un personaje a otro y también si al final del día tu personaje tiene los suficientes nuevos elementos como para distinguirse del otro, pues que con eso puede ser más que suficiente, ¿no? Entonces también en ese sentido, relájate, este tema de derivación de muchos personajes pues va entre los dos sentidos, ¿no? Así como nosotros nos hemos inspirado en otros personajes, pues probablemente también sucederá después que otras personas se inspiren en nuestros propios personajes y eso es una cadenita. Al final de cuentas lo importante, te repito, es que los tuyos tengan los suficientes rasgos diferenciadores de los cuales tú te hayas inspirado, tú te hayas basado para que puedas crear en ellos una propia personalidad. Y bueno, como les comento, en este sentido de repente pueden surgir diferentes tipos de dudas. Recientemente uno de ustedes, un fan, me hizo una pregunta que me pareció interesante relacionada a este tema de los plagios. Y bueno, la pregunta era algo así. Me preguntaba este fan, oye Fers, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos el artista número 1, vamos llamándole al artista, a este primer artista, el artista número 1, este artista crea un personaje, él establece sus características y crea un personaje. Y después este artista número 1 le pide al artista número 2 que dibuje a su propio personaje, es decir, al personaje
del artista número 1, pero que lo haga con su propio estilo, es decir, con el estilo del artista número 2. Entonces, el artista número 2 va a agarrar el personaje del artista número 1, pero lo va a dibujar con su propio estilo. Y la pregunta era, ¿qué va a pasar si el artista número 1 ve que a la hora que aplicó el artista número 2 su estilo sobre su personaje, pues le gustó mucho y entonces el artista número 1 sigue dibujando a su personaje, pero ahora apegándose más a del estilo del artista número 2? Digo, espero no haberlos hecho bolas, pero bueno. Aquí la respuesta es que al final del día, pues no hay ninguna clase de plagio, porque finalmente el creador de este personaje, pues fue el artista número 1. Y aunque el artista número 1 le haya pedido al artista número 2 o al artista número 3 que dibujen su personaje, y el artista número 2 y el artista número 3 hayan metido su propio estilo y lo hayan modificado un poco, al final el artista número 1 está en todo su derecho de agarrar su personaje y seguirlo haciendo, ya sea con su propio estilo o con el estilo del artista número 2 o con el estilo del artista número 3, porque finalmente es su personaje, él es el dueño de ese personaje y así es como funciona. Les voy a poner un ejemplo como más práctico, digo, por si los hice un poquito bolas para que me entiendan. Imagínense que llega Marvel Comics, y tiene un personaje que es Rogue. Y Rogue, la primera Rogue clásica, pues tenía así como que un traje verdecito muy sencillo, con ciertos rasgos característicos, pues su cabello, este fleco blanco que tiene muy característico Rogue de los X-Men. Obviamente sus poderes, estos poderes que tiene, que si toca a alguien con su propia piel, pues absorbe los poderes de ese otro mutante, o si son humanos, pues casi los mata, les quita la energía vital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digamos que Marvel es como el artista número 1 porque es el creador del personaje y son los dueños de este personaje Rogue. Entonces llega Marvel y le encarga a un artista número 2, a este artista número 2 vamos llamándole Jim Lee, que dibuje a Rogue y le dan libertad para que este artista número 2 pues la pueda reinterpretar como él quiera, ¿no? Entonces este artista número 2, en este caso Jim Lee, pues hace varios cambios en el traje y resulta que el nuevo traje que hace Jim Lee pues se convierte en uno de los trajes más populares que tiene Rogue, que es prácticamente el traje que salió en las caricaturas y que todo el mundo conocemos y que estamos muy acostumbrados, que es verde con amarillo y la chamarrita, esta chamarrita café. Entonces, ahí en ese momento Marvel dice, oye, pues nos gusta mucho más el diseño que aplicó Jim Lee y de ahora en adelante, ahora sí lo vamos a seguir utilizando para Rogue y ya siempre le vamos a poner ese trajecito. Digo, en el futuro lo han cambiado otras veces, pero digamos que ese traje que hizo Jim Lee ya se convirtió como en el traje por excelencia, el más conocido, el más popular de Rogue. Obviamente ahí no puede quejarse Jim Lee, decir, uy, no, están ahora utilizando ese personaje que yo lo reinterpreté, ahora ellos lo están utilizando y me están plagiando mis ideas. Pues no, porque volvemos a lo mismo. El dueño original del personaje Rogue, el artista 1 en este caso, pues es Marvel Comics. Entonces, aunque se lo haya encargado el artista 2, Jim Lee, o el artista 3, Campbell, o el artista que ustedes quieran, y le hayan hecho modificaciones, el personaje sigue siendo propiedad de Marvel Comics. Y Marvel Comics retendrá todos los derechos de ese personaje, ya sea con el traje original, o con el traje que haya utilizado Jim Lee, o con el traje que le haya creado el otro artista, el que sea, no importa, los dueños siguen siendo Marvel. Entonces, creo que este es un ejemplo muy interesante de cómo funciona este tema de la autoría o quién es dueño de los personajes o todos estos rollos, y espero que a ti te sirva como un ejemplo claro de finalmente lo que se puede hacer, no hacer, y que también tú tengas tranquilidad mental y no utilices entonces ya más como excusa el hecho de que te vayan a plagiar tus personajes para realmente ya sacarlo al mundo, empezarlo a presentar y que finalmente comiences a recorrer un camino que muy probablemente pues lo normal es que sea largo, un largo camino en el que vayas posicionando tus personajes. Por eso mi mejor recomendación es que empieces ya, no te esperes más tiempo, comienza a mostrar tus personajes para empezar a crear la mayor cantidad de fans
y que al final de cuentas más fácilmente puedas hacer realidad tu propio cómic o manga.